Cordial saludo, apreciados estudiantes del curso de Políticas Públicas y Desarrollo Humano. Es un gusto saludarles. Mi nombre es Sandra Melusi Pacón, directora del curso. Bueno, en esta oportunidad comparto este breve tutorial para hacer énfasis en unos aspectos que estoy dando en el foro. En tanto, el curso es autodirigido y la mayor recomendación es que sigan en orden la exploración de las herramientas que nos brinda el curso en orden. ¿Listo? Esto es fundamental. De los primeros pasos, ir a la presentación, ir a la agenda. En la agenda se precisa cuáles son esas fechas, el RAC, el resultado de aprendizaje que buscamos alcanzar, la actividad que se busca desarrollar y la evidencia, ¿cierto? Sobre lo cual se va a evaluar. Entonces, tener muy en cuenta seguir las fechas, no dejarlas pasar, porque al ser curso autodirigido, digamos que no se va a tener como las posibilidades de otros cursos en versión 6.0 en las cuales se amplían las fechas o se reciben extemporáneamente o por mensajería interna los productos o los trabajos porque no es posible. Esto tenerlo muy en cuenta. La primera actividad nos plantea precisamente que debemos tener un contexto frente a qué, a una problemática, ¿sí? ¿Cuál es esa problemática objeto de análisis para nosotros en este periodo académico? Es el tema de los conflictos socioambientales. ¿Listo? ¿Qué tiene que ver esto con política pública? Pues nosotros el tema de los conflictos socioambientales es tener en cuenta las afectaciones que se vienen generando en torno a la política minero-energética, desde un marco del modelo de desarrollo capitalista en el cual pues se ha desplazado las comunidades por dar prioridad a proyectos. Voy a señalar unos ejemplos muy puntuales, proyectos hidroeléctricos o de exploración de minerales, donde precisamente, insisto, se genera violencia, desplazamiento y deterioro del tejido social. Allí está la importancia del psicólogo en tanto promovemos un pensamiento crítico de la ciudadanía en torno a esos modelos hegemónicos, en torno a la defensa del territorio y sin duda en fortalecimiento de la organización social y el desarrollo humano. Un desarrollo humano que debemos comprender en torno al bienestar, una vida digna y no solamente de nosotros como comunidad, sino también de nuestro entorno. ¿Por qué? Porque se responde también a las necesidades de Agenda 2030, eso es política pública en torno a la sostenibilidad. ¿Listo? Para la fase 2, tal como lo indica aquí la agenda, vamos a desarrollar un informe académico descriptivo en el que se identifique y se caracterice una problemática relacionada pues, precisamente con el conflicto socioambiental. La idea es que analicemos esa problemática. Voy a dar nuevamente los ejemplos que había señalado. El desplazamiento debido a proyectos hidroeléctricos, la prioridad que pueden dar a proyectos también de construcción de vivienda en humedales, el desplazamiento por temas de permisos a multinacionales. Esas son las problemáticas que nosotros vivimos en nuestros contextos. Ojalá identifiquemos una problemática cercana. ¿En qué lugar? ¿Quiénes son los afectados? Las comunidades. ¿Cómo se manifiesta, cierto, con ese desplazamiento, esa violencia? ¿Qué factores lo originan? Esto en el marco del modelo de desarrollo capitalista, por eso el pensamiento crítico activo, la postura crítica. ¿Qué efectos produce? ¿Qué dimensiones de desarrollo humano se ven afectados? Dimensiones no solo en términos sociales, que es nuestro énfasis, sino también en términos económicos que afecta el desarrollo humano, la dignidad, en términos del ambiente, ¿listo? Y en términos de política. La política pública que aborda esta problemática, reitero, la política minero-energética. ¿Qué instituciones y sectores participan? Líderes de colectivos sociales, eh, sector privado, así como funcionarios del sector público, las mismas alcaldías u otras entidades que hacen parte precisamente no solamente del análisis del problema, sino algo muy importante en política pública y desde nuestro rol como psicólogos es la orientación a soluciones. Toda política pública lo que busca realmente es atender a soluciones, dando un protagonismo a la organización ciudadana. Los actores y las fuentes, fuentes que pueden ser desde una noticia como los mismos soportes de saber que tenemos nosotros acá en los contenidos del curso. ¿Listo? La política pública cumple un ciclo de diagnóstico, por eso se relaciona aquí en el marco no solamente del ciclo de políticas públicas, sino en articulación con la estrategia de aprendizaje basado en problemas, seguido de otro momento que es el de la implementación.
En esta implementación, ¿cierto? Debemos analizar precisamente esas dimensiones y los alcances que tiene la organización de la ciudadanía. ¿Listo? Bueno, acá en la guía del diagnóstico es precisamente analizar, hacer una introducción, una descripción, un análisis del contexto, qué relación tiene con el desarrollo humano, insisto, en términos de alternativas también de desarrollo, como se vienen proponiendo, no solamente el desarrollo de infraestructura, sino también un desarrollo frente al tejido, frente a la igualdad, frente a la inclusión. Bueno, pasamos al momento de la implementación de política pública. Aquí entonces se va a hacer un análisis comparativo de esas políticas para el desarrollo humano, ¿cierto? Frente a los enfoques, a los resultados de eso, ¿cierto? Si una política en el marco del modelo de desarrollo hegemónico capitalista genera fragmentación del tejido social, pues ahí hay unas incidencias que no favorecen desde el quehacer del psicólogo. Entonces, ¿cómo la cuestionamos? ¿Cómo la analizamos y cómo comparamos ello? ¿Listo? Entonces se debe contextualizar la problemática, presentar un propósito de este informe en términos de la implementación y algo muy importante en este momento, implementación, el protagonismo de la ciudadanía, la participación ciudadana. Por eso acá ustedes van a encontrar prácticamente contenidos en referencia a esa praxis participativa, a la IA como un metodología importante de nuestro quehacer como psicólogos y sin duda sobre las emociones y la organización, los colectivos sociales que precisamente actúan, ¿cierto? En defensa de sus derechos. Pasamos de allí al tema de la evaluación de política pública. Esa evaluación implica y es secuencia. Si se dan cuenta, la actividad 4 depende de la 3 de la 2 y la 2 de la 1, ¿sí? En este marco de la evaluación o del momento de la evaluación de política pública debemos tener un referente. Para el caso tenemos el referente del enfoque de desarrollo, perdón, del enfoque de los derechos humanos. Y en el análisis de esa problemática, el desplazamiento, el priorizar los proyectos de infraestructura frente al tejido humano, eh, pues entonces, ¿cuál será la propuesta de nosotros como psicólogos para fortalecer esa política pública? La transición energética que se vino proponiendo en el gobierno anterior. Esto tiene que ver con unas posturas y un análisis de nuestras dinámicas sociales, políticas, económicas de país, de nación, porque son las apuestas que se hacen en el marco del desarrollo. ¿Listo? Entonces acá hacemos esa formulación de la propuesta de esa política, ¿cierto? Insisto, dándole un protagonismo al tejido social, al desarrollo humano desde eh, la dignidad, la inclusión, la equidad. ¿Listo? Y la sostenibilidad, sin duda, porque estamos abordando un tema que también ya hoy tiene que ver bastante con el tema del deterioro del medio ambiente. ¿Listo? Formulan el objetivo de la propuesta, describen las acciones, explican cómo se promoverá esa participación y en el marco sin duda también del buen vivir, ¿listo? Y del desarrollo sostenible. Para ello, pues ahí tienen las lecturas en esta línea, ¿listo? Entonces, apreciados estudiantes, y se cierra con la evaluación final del curso en el que se evalúan los tres resultados de aprendizaje mediante un cuestionario también. ¿Listo? Entonces, tener muy en cuenta las actividades, la secuencia, la importancia y resaltarles que estaré muy atenta a acompañarles en este proceso. Espero que tengan una experiencia muy bonita y que disfruten los contenidos y aprendamos bastante. El sentido precisamente es fortalecer el énfasis que nos da a nosotros la UNAD con el tema de lo comunitario. Entonces, no podemos perder esa línea, sino más bien seguir haciendo ese énfasis. Un gusto y cualquier inquietud quedo muy atenta. Gracias.